Hola, hola, buenas noches, licenciada. Hoy voy a exponer sobre la norma contable número 3 de estados financieros a moneda constante. Soy el estudiante Israel Marcelo Palma Contreras y vamos con la exposición. Como antes de pensar, como primer punto, podemos tener el objetivo. El objetivo de esta norma técnica es lograr que los estados financieros estén expresados en moneda constante a fin de corregir las distorsiones que sobre ellos produce la inflación. Definiciones principales, se puede decir. Se adoptan a las siguientes definiciones sobre aspectos principales contenidos en este procedimiento. Como tal puede ser la inflación, que sería la pérdida del poder adquisitivo de la moneda o incremento en el nivel general de precios o bienes y servicios. Otro puede ser la hiperinflación, es el crecimiento galopante de la tasa de inflación o alza de precios de la más alta intensidad. Como siguiente punto podemos tener la deflación, se puede decir que es la situación inversa a la inflación y el descenso del nivel general de precios de bienes y servicios. Otros pueden ser los ajustes integrales, es el método por el cual se produce el ajuste de todas las partidas de los estados financieros que estuvieron afectados en inflación o hiperinflación. El otro, la moneda constante, que se define como moneda constante a la que se expresa determinado poder adquisitivo o una fecha dada, por lo general al cierre de un periodo. Los estados financieros a moneda constante, es decir, que son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar visión general de la misma. Se influye dentro de los estados financieros al balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivos o la memoria. Y si nos vamos más adentro de paso, podemos encontrar la determinación histórica de la norma contable número 3. Esta norma contable número 3 constituye a la decisión 6 originalmente presentada por el Consejo Técnico Auditorio y Contabilidad de la CTAC en el año 1987, mantenida en vigencia y convertida en norma contable número 3 el año 1994 por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. Eso incluye mejoras y consideraciones de la coyuntura económica actual del país y perspectivas futuras, así como las actualizaciones de las normas internacionales e información financiera para la preparación de estados financieros con propósitos generales. Las razones para la revisión de la norma eran distintas. La norma no había considerado los diferentes estados de la economía nacional referente a la estabilidad económica o bajo nivel de inflación, en la que no es necesaria la expresión monetaria de los estados financieros. También la norma no complementaba la necesidad al resto de las normas profesionales para el criterio de la medición principal en periodo de recesión económica, en las cuales algunos activos deberían considerar sus deterioros económicos en el financiamiento. La norma no establecía criterios ni características para determinar el estado de hiperinflación en la economía boliviana, que permanecía a juzgar cuando se hace establecer una tasa de límite absoluto. Estas están en las normas internacionales. La moneda constante se define como moneda constante a, les- a la que se expresa determinado poder adquisitivo o una fecha dada. Por lo general, a lo que ya dije más antes,
en un periodo de cierre dado. Si nos vamos a los principales cambios de la norma contable número 3, se puede decir que se establecen en los criterios para determinar el momento a partir del cual es necesario expresar los estados financieros. Estos criterios son similares a los establecidos en la norma internacional de la contabilidad número 21 o el NIS 21. Es cierto que la tasa de inflación acumulada en los últimos 12 meses será aproximadamente del 12%. Como segundo punto, se puede decir que se elimina el ejemplo y la posibilidad de ajuste con base a la cotización oficial del dólar estadounidense como establecido a partir del 6 de la anterior norma contable número 3. Eh, Así como seguimos viendo, se puede decir que en la secuencia para el ajuste de la penalización de mayores de aclaraciones para el ajuste de las cuentas de patrimonio a partir de la vigencia de la norma, el ajuste de capital debe exponerse junto a su correspondiente cuenta de capital. Ajustes por inflación de tendencias de bienes. En esta cuenta se registran todas las variaciones por las actualizaciones no cuentan no monetarias a las actualizaciones con el índice de la UFB, que significa unidad de, de fomento a la vivienda, se puede decir. ¿Cuál es su objetivo de esto? ¿A qué nos basamos cuando decimos? Es lograr que los estados financieros estén expresados en moneda constante de neutralizar las distorsiones que sobre ellos produce la inflación. Más adelante podemos ver que en periodos de inflación es conveniente actualizar los valores de forma prudente, reconociendo el deterioro de los activos. Es que en esta parte quiere decir que no existe un criterio uniforme para la formulación de un mecanismo único en esta materia, debido a las diferentes estructuras económicas y prácticas comerciales de los diferentes países, y que en cada uno de los mismos se estableció que resulte más acorde a la realidad. También podemos decir que el concepto de capital financiero a mantener, que es la aceptación general en América, estamos hablando de América, ¿no? Y que hacemos propio concepto según cuál sea considerado capital al total de la moneda nacional invertida por los propietarios del ente o del poder adquisitivo invertido en moneda. Podemos decir también que cuando lo que se pretende en ajustar valores originales, atendiendo únicamente a las fluctuaciones en el poder adquisitivo de la moneda, debe aplicarse sobre tales valores un índice demostrativo de estas fluctuaciones, como por ejemplo un índice de nivel general de precios dichos. Y a la vez podemos decir que la economía del país puede encontrarse en los siguientes tres niveles. A, estabilidad económica. B, inflación o desinflación. Y C, hiperinflación. ¿Cuáles son las definiciones principales, como estaba diciendo, de inflación, de hiperinflación, la desinflación y ajuste integral? ¿Qué nos dice la inflación? Es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda o incremento en el nivel general de los precios de bienes y servicios. Hiperinflación, crecimiento galopante de la tasa de inflación o alza de los precios de la más alta intensidad. Deflación, situación inversa a la situación, descenso del nivel general de precios de bienes y servicios. Y de ajustes integral, método por el cual se produce el ajuste de todas las partidas de los estados financieros que contribuyen afectadas por la inflación o hiperinflación, etcétera. Es que ahí queremos decir que la población en general no toma consideración de las cantidades monetarias en términos de moneda local,
sino que las ve en términos de otra moneda extranjera, por así decirse, o relativamente lo establece como otra moneda distinta. Las ventas y compras y créditos tienen lugar también los precios que compensan la pérdida de poder adquisitivo. Espera durante un aplazamiento, incluso cuando el periodo es corto. También podemos ahí argumentar que las tasas de interés o salarios y precios serían a la evolución del índice de precios y a la tasa de acumulada inflación de los últimos años, la cual sobrepasa incluso el 100%. Con eso quisiera dar a entender todo lo que es la norma contable número 3.